Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro más bonito tengo hoy aquí para vosotros. Es un cilindro Abus extra clase, el modelo EC700. Fijaros en el bocallave, muy pequeñito, lo podemos ver comparado, vamos a ver si tengo por aquí un cilindro multipunto. Esto sería un T60, fijaros, es mucho más pequeño. Ahí está. Este cilindro me lo envía mi amigo Tumay desde Suiza. Muchísimas gracias, Tumay, de verdad que te lo agradezco. Viene con la llave original, fijaros, funciona perfecto. Y lo que hace bonito a este cilindro es que tiene dos hileras de pernos activos, una inferior, la habitual, de 6 pernos, ningún misterio, y otra superior de 4 pernos, solo 4 pernos, que van coincidiendo con el segundo, tercero, cuarto y quinto inferiores. Es un sistema similar al del TESA T10, pero más sencillo, es más sencillo que el TESA T10, sensiblemente más sencillo, en mi opinión. Pero bueno, es el mismo sistema, son pernos que tienen los alojamientos enfrentados, son pernos que se tocan y se empujan entre sí, y en este caso, al igual que en el TESA T10, los muelles inferiores son más fuertes que los superiores, con lo que en la posición de partida todos los pernos inferiores sobresalen al máximo y los pernos superiores, algunos de ellos, quizás todos, están pasados desde el principio. ¿Por qué? Fijaros, tenemos aquí dos pernos muy largos en primera y segunda posición superiores, esos están pasados seguro, y yo creo que estos dos también. Cuando el perno superior es muy largo, si en la posición de salida el perno inferior sobresale al máximo, el perno superior está metido adentro del todo y por lo tanto está pasado. La técnica que vamos a utilizar para abrirlo, para ganzúarlo, va a ser la misma exactamente que la que utilizamos en los T10. En los T10 lo que solemos hacer es coger, o al menos yo, una ganzúa es lo más sencillo, coger una ganzúa, meterla hasta el fondo, comprimir todos los inferiores, se comprimen todos los inferiores, se distensiona y eso facilita que todos los superiores salgan de donde estaban escondidos, arriba, todos los que están pasados. Se vuelve a hacer tensión y si bien algunos volverán a pasarse porque los inferiores inmediatamente intentarán salir, no serán todos y podremos ir poco a poco colocando los inferiores y distensionando para recuperar los superiores. Para recuperar los superiores lo que hacemos es sujetar el inferior, como estaría haciendo aquí, distensionar y cae el superior. Volvemos a soltar, en ocasiones volverá a pasarlo y en ocasiones ya le hará quedarse a este más abajo que su posición de colocación y podremos ir retocando. Yo creo que tiene también pernos biselados o algo así. Hay un perno, este primero, que hace una especie de salto, puede ser un aserrado, no lo sé. Yo creo que tiene un mix, al menos en este primero. Quizás en este sexto también cuesta colocarlos, son los más costosos, primero y sexto. Pero bueno, por lo demás es el juego del gato y el ratón. Los superiores están pasados, tenemos que sujetar los inferiores, distensionar para recuperar los superiores. Y cuando los recuperamos, colocarlos a su posición. En ocasiones es muy evidente cómo colocamos los superiores, en ocasiones casi ni se nota, porque al empujarle los inferiores en una distensión, pues los llevan a su sitio. Pero bueno, ese es el juego y poco a poco, con paciencia, conseguimos la apertura. Dejadme que lo coloque en el aprieto y nos vemos en un momento ganzuándolo e intentando desmontarlo. Esperemos que no sea demasiado difícil y podamos ver lo que tiene dentro. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, comprobamos que funciona. Ahí estaba, perfecto. Vamos a ver la llave. Fijaros. En los alojamientos que hay superiores, que coinciden superiores e inferiores, si os fijáis, donde hay un superior muy largo hay un inferior muy corto, tiene que ser así para que pueda abrir. Este es medio, aquí también es medio tirando a corto, aquí los dos son muy cortos, en la parte inferior son largos.
primero y último, que no tienen un superior que les limite. En este caso son cortos, pero podrían haber sido de cualquier longitud. Y bueno, de lo que se trata, como os he comentado, es de meter esta ganzúa. Es una ganzúa muy estrecha, es una ganzúa de multipic, la número 10. Meto esta tan estrecha para que cuando baje todos los pernos inferiores, los superiores tengan el máximo de espacio en esta parte del bocallave para salir. Voy a utilizar este tensor, voy a hacer esta maniobra así alejado para que la veáis. No estoy haciendo tensión, solo estoy sujetando el tensor. Meto la ganzúa hasta adentro. No es sencillo porque los muelles hacen mucha fuerza. Ahí los tengo todos comprimidos. Ahora hago tensión fuerte, saco la ganzúa y comenzamos el ganzuado. Parte de los que estaban pasados habrá recuperado y otros no, pero es la única manera de empezar. Es así como solemos manejar los DS10 y aunque haya quizás otras soluciones, esta es la que mejor funciona. Hemos recuperado, aquí he podido sentir que hemos recuperado el segundo superior. El tercero lo noto, pero no estoy seguro de si ha ido hasta su sitio. Es un cilindro que ha abierto 6 veces en ambas direcciones. Aquí el tercero superior pide. Vamos a ver. Ahí he hecho un clic. Cuarto inferior nada. Vamos a ir hasta afuera. Vamos a ver si algún inferior ya pide. Primero no, segundo no. El segundo, que sería el primero de los superiores, está bien. Tercero, el tercero parece que lo hemos recuperado. Ahí, al colocar el tercero de los superiores no estaba bien colocado, ha dado un fuerte giro. Esto es algo que no sucede en los de 10. En los de 10 no van por separado superiores e inferiores, van siempre mezclados. Vamos allá. Vamos a ver si puedo salir. Ahí el tercero ha dado un clic, tercero inferior. Ahí el segundo y... Vamos a ver. No, es un falso. Esto no me había pasado ninguna de las veces. Es un falso colocado, sí, he creído que estaba enganchado el tensor, pero es un falso colocado. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Creo que es el primero, el que yo notaba antes que me costaba colocarlo. Ahí está, el primero da rotación. Ahí, vuelve el falso. Esto es más divertido que en anteriores aperturas. Vamos a colocar bien la iluminación. Ahora debería de ser el sexto, que es el que ha dado siempre también problemas. Vamos a ver, llegamos al sexto, sí, da rotación. Ahí, vamos a ver, no está bien colocado, ahí ha hecho un clic. Primero, segundo, tercero. Ahí está, y al colocar el sexto giraría. Ah, muy bonito. Pues como os digo, lo había abierto media docena de veces y no había caído ninguna en los falsos. El orden de colocación, pues no lo sé, quizás había colocado, probablemente estaba colocando los spools antes de colocar todos los superiores. Sí, yo creo que tiene que ser eso. Ahora habéis visto cómo al colocar el tercero superior ha dado un fuerte giro el rotor, cosa que no había sido tan evidente en aperturas anteriores que había hecho. Y así, al tocar el siguiente hemos caído en falso colocado. Vale, pues vamos a intentar desmontarlo. Ahora sí tengo claro que hay dos spools al menos en la primera y en la sexta posición. Hasta ahora no lo tenía claro, notaba que había algo, pero claro, si los colocas antes de colocar los otros pernos, los superiores, pues no se perciben como spools. Vamos allá, voy a colocar una lámina al menos en los inferiores para asegurarme por lo menos de que ellos no dan problemas. Espero que los inferiores no los den.
Esto es difícil. Dejadme que lo desmonte y vemos qué es lo que tiene dentro. Vamos allá. Bueno, pues un poco desconcertante. El desmontaje, como habéis podido ver, ha sido un desastre. Yo creo que lo fundamental ha aparecido, pero como os digo, es un poco desconcertante porque me sobran piezas, como diría aquel. Me falta un muelle. Hay un muelle que es diferente a los demás. Y han salido dos contrapernos que no sé a qué pueden corresponder. Quizás haya un elemento que no tenga muelle. No lo sé. Tampoco le encuentro el sentido. Tendría que ser que estuviese colocado desde el principio. Pero no se podría comprimir, o sea que no tiene sentido. Puede ser que el muelle haya saltado y esté por aquí, por la mesa, en alguna parte. Luego lo buscaré, porque ha saltado todo, incluso en el suelo. Pero ahí tenemos dos contrapernos que no sé dónde adjudicarlos. Y no creo que sea mastreamiento, no pueden ser superiores porque los superiores son huecos. Afortunadamente tenemos los muelles superiores, que es lo más difícil de reponer si se pierden, todos los pernos, así que por ahora nos quedamos en duda. Vamos a ver lo que tenemos encima de la mesa y si luego encuentro algo por ahí extraviado, pues os lo muestro. Vamos allá, miraré otros desmontajes de otra gente. Efectivamente tenemos spools, además unos spools un poco extraños porque son muy cortos. Y yo creo que tienen biselado, sí, tienen biselado. Ahí lo tenéis. En la primera y en la sexta posición, exactamente donde los hemos percibido en esta ocasión, porque en las otras no había percibido nada. El resto son contrapernos normales con biselado. Los pernos son todos normales. No tienen biselado aparentemente, parecen de acero, no lo sé. Esos serían los inferiores. Tenemos estos muelles. Fijaros cómo este muelle es diferente. Y uno de los muelles que no ha aparecido. Y ahora veremos si aparece. Y en la parte superior, aquí los tenéis. Los activos. Tenemos contrapernos huecos para alojar el muelle. Todos normales. Estos no están biselados. Compensados en longitud con la longitud de los pernos. Ahí está, luego los podré colocar bien. Yo creo que este es aquí y este es aquí. Probablemente sea así. Sí que los pernos son biselados, perdón. Los pernos tienen un bisel. En este se ve claramente.
y los contrapernos serían normales y huecos. Y estos dos de aquí, que no sé de dónde han salido y que no me cuadra que sean de esta zona, porque si no, no se podrían comprimir. No lo sé, si alguno sabe de dónde han salido esos, por favor que lo comente. Y no sé cómo lo voy a montar, voy a ir viendo poco a poco. Esto ha sido este Abus Clase 700, EC700, que me envió mi amigo Tumay. Muchísimas gracias, Tumay, de verdad que te lo agradezco. Y vamos a buscar piezas por aquí. Hasta la próxima, un saludo. Bien, he encontrado el muelle que faltaba. Fijaros, está en el primer alojamiento, está ahí dentro. Lo podemos ver claramente metiéndole el spool. Ahí veis cómo lo devuelve. Y lo único que se me ocurre es que este muelle más corto, igual que este que está ahí metido, que no lo puedo sacar, no sé por qué, sean más cortos por alguna razón y sea ahí donde van estos otros contrapernos. No sé si será algún sistema anti-bumping o algo similar, con doble contraperno. No es un amaestramiento, pero es el único sitio donde se me ocurre que puedan ir, porque este rotor es muy sencillo, 4 arriba, 6 abajo, aquí no hay nada más por ninguna parte, y ahí tenemos, mira, ahora sale, vamos a ver, sí, efectivamente es más corto, primero y sexto más cortos. Ahí tenemos 4 superiores, 6 inferiores y no hay ningún alojamiento más por ninguna parte, así que me imagino que esto es así, aunque no entiendo muy bien por qué. Si algún amigo cerrajero lo sabe, por favor que lo comente. Lo único que se me ocurre es que sea un sistema anti-bumping o algo así, que con más elementos saltando sea más difícil llegar a la línea de corte limpia, aunque no lo sé, realmente no lo sé. Pero bueno, ya ha aparecido ese muelle y esto es lo único que se me ocurre. Bueno, hasta la próxima. Por si a alguien más le sucede, efectivamente esos contrapernos extra van en la primera y en la sexta posición. Me imagino que serán anti-bumping o algo así. Y el cilindro funciona. Los he colocado ahí, va todo perfecto. No ha sido fácil montarlo, pero ahí está. Muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta la próxima.